las convenientes, las adecuadas para que sea adecuado para soportar precisamente la carga de 3. ¿Sí? Dependiendo, lógicamente, de las dimensiones que tenga el elemento, vamos a establecer o vamos a determinar cuánto es la carga que se le va a transmitir. En el caso, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes de compactación. ¿Quién se acuerda qué es compactación? ¿Nadie? Es ¿Quién se reducir acuerda? los espacios en las superficies, ¿no? Dije, Ajá, muy bien. Es reducir espacios. por un medio mecánico. Perfecto. Por un medio mecánico. Es decir, es reducir los vacíos o los poros o los, vamos a decir, el volumen de vacíos en un material con la finalidad de que se adquiera mayor resistencia, menos deformación, etcétera. Y entonces, en el caso de las compactaciones, ahí, ¿qué es lo que se busca o qué elementos se incorporan? ¿Qué me dice? ¿De dónde salió? ¿Quién sabe? Repita la pregunta, profe, es que alguien tiene el micro prendido y no escuché bien. Otra vez, por favor, los que estén platicando, apaguen su micrófono, ¿no? Yo soy Juan Tomás, que apaga el micrófono. Sí, por favor, para efecto de que se pueda escuchar, porque hay interferencia. Vuelvo a repetirlos, vuelvo a repetirlos. Si no están participando, mejor apaguen el micrófono y no hay ningún problema. Sí, voy a estar haciendo las preguntas, la interacción tiene que darse, ¿no? O sea, para que no me dejen platicando a mí solo, sino que, pues, para saber más o menos de aprendizaje. Entonces yo le decía, yo les preguntaba qué elementos participan en una compactación. ¿Quiénes son los elementos? La humedad. La humedad, y la humedad, ¿cómo se El tipo obtiene? de suelos. La humedad óptima. Para La la humedad humedad óptima. ¿Qué es la humedad óptima? es, por ejemplo, para una buena compactación ¿Sí? es bueno encontrar la humedad óptima, que es aquella que, pues es la que realmente necesita el suelo para una buena compactación, porque si se le echa humedad de más, ocurre lo que vienen siendo los baches porque tiende a expansión. Ok. Más o menos, a ver si lo podemos hacer por aquí. Bueno, aquí tenemos, voy a establecer, por ejemplo, esto me va a servir como referencia, ¿no? Para donde vamos, ¿no? No crean que estamos perdidos. Yo aquí tengo la relación que existe entre el peso volumétrico seco y aquí en esta parte tengo la humedad del material, ¿sí? Entonces, yo procedo a una compactación de un material, le agrego una cierta cantidad de agua, ¿sí? Y voy a tener un valor que se denomina peso volumétrico seco, es decir, es el peso entre volumen, voy a obtener el peso volumétrico y lo divido entre 1 más la humedad y voy a obtener el peso volumétrico seco. Entonces aquí tengo yo un punto de un ensayo. Aquí tengo obviamente para una humedad, ¿sí? Para una humedad y voy a obtener un peso volumétrico. Ahora, le incremento la humedad. Si las condiciones son las convenientes, obviamente el peso volumétrico se va a incrementar. ¿Por qué? Porque existe el agua, está ocupando los vacíos. El agua está ocupando los vacíos. Y el agua es más densa que el aire, obviamente. El aire hay un volumen, pero no tiene peso. Peso es cero. Yo tengo otro valor. ¿Sí? Aquí está. Tengo otro incremento. Bueno, tengo otro valor correspondiente. Pero llega un momento en que el agua ocupa el espacio
del suelo, o sea, del mineral. Y el mineral, lógicamente, es más pesado que el agua. Aquí, por ejemplo, el agua ocupa el espacio del aire, ¿sí? Va incrementándose y le decía, llega un momento en que el agua ocupa ese espacio, ahora desciende. Hay un descenso en el peso volumétrico. Y así sucesivamente, le incremento más humedad y obviamente voy a tener esto, ¿no? Sí. Y entonces, si ustedes observan, voy a tener entonces una curva que se denomina curva de compactación del material. Curva de compactación del material, donde estoy relacionando peso volumétrico contra la humedad, ¿verdad? Y de aquí, ¿qué es lo que me interesa? Lo que ustedes mencionaron ahorita. ¿Qué me interesa determinar? ¿O qué me Humedad interesa óptima. El obtener? punto más alto es la humedad óptima. Exactamente, el punto más alto, o sea, con esta humedad que yo le incorporé, obtuve el peso volumétrico máximo, o sea, la densidad máxima que tiene el material con esta humedad. Entonces, a esta humedad se le conoce como la humedad óptima. ¿Sí? Esta es la humedad óptima. Esto es lo que yo trato de buscar en un ensayo de compactación, ¿verdad? En el caso que corresponde a las mezclas, es lo mismo, es lo mismo. Voy a tener agregados, pero en lugar de agua, ¿qué voy a tener? Asfalto. Exactamente, voy a tener asfalto. Y entonces voy a tener una curva muy similar, pero aquí en lugar de humedad, voy a tener porcentaje de cemento asfáltico. O sea, este sería el valor. Y entonces lo que yo voy a buscar en una mezcla, en un diseño de mezcla, es ¿qué sería? Una analogía, hagan una analogía. Las cantidades La cantidad óptimas. exacta del asfalto. ¿El qué? ¿Cómo lo denominamos a esto? Sería la cantidad óptima. Exactamente. El porcentaje óptimo de cemento asfáltico. ¿Sí? Esto es lo que voy a buscar, este valor. ¿Sí? Este valor. Obviamente que para determinarlo, yo tengo que analizar, tengo que estudiar, ¿sí? Cada uno de los componentes que constituyen la mezcla. Y habíamos dicho que la mezcla estaba constituida ¿por quién? Vamos a ver. Vamos a considerar este valor que es la deformación, la deformación que va a sufrir el material por efecto de estas cargas. Entonces, si las deformaciones son repetitivas, son frecuentes, son acumulativas, entonces yo tengo un esfuerzo que se denomina módulo de resiliencia, ¿sí? Módulo de resiliencia, que es el elemento que yo requiero para poder diseñar los espesores. Entonces, el módulo de resiliencia está en función precisamente de la deformación. Y las deformaciones
pues obviamente van a depender del tipo de cargas que le estoy aplicando. Ahora, este modo de resiliencia va a ser diferente dependiendo obviamente de la capa que yo estoy colocando. Entonces, vamos viendo otra vez de nueva cuenta, vamos a hacer rememoranza. ¿Sí? Decíamos, en el diseño de pavimentos son las cargas, ¿verdad? Estas son las que van a inducir los esfuerzos. Muy bien, aquí está. Y luego, voy a requerir entonces ahora los materiales. Materiales que van a soportar esas cargas. ¿Cuáles son esos materiales? ¿Quién me dice cuáles son los materiales? Agregados y asfalto. No, estamos hablando primeramente bueno, podemos hablar de una de las capas, ¿no? Pero, por ejemplo, si hablamos de un pavimento rígido, vamos a considerar entonces las capas, ¿no? La base, Capas. la rasante, Capas, ¿verdad? Las capas correspondientes, porque eso es lo que considera un pavimento. Acuérdense que la definición de pavimento viene siendo el conjunto o la capa que ha de colocarse encima de la subrasante para soportar las cargas que le va a transmitir los vehículos, ¿sí? Y que los vehículos a su vez puedan moverse, puedan transitar de manera cómoda, segura, cumpliendo con ese objetivo, ¿no? Entonces, es un pavimento rígido. El pavimento rígido, estamos hablando de su base y lo que viene siendo el espesor de la losa, ¿no? Espesor de losa. Entonces, de aquí, de la subbase, ¿qué propiedades yo requiero conocer? ¿Quién se acuerda? Por ejemplo, el método ASTO, no sé si recuerden, ¿qué elemento requeríamos nosotros de la subbase? ¿Nadie se acuerda? ¿Nadie se acuerda de este valor? Es el módulo de reacción de la subrasante traducido a la subbase. Este elemento es una relación entre esfuerzo y la deformación. Esfuerzo y deformación. Ese sería el módulo de reacción que requiero yo aquí. Entonces, esta es una respuesta, ¿sí?, de este material. Y de la losa que ocupo, ¿qué propiedades requiero conocer? ¿Alguien se acuerdan? ¿Nadie? F''C. Bueno, más o menos está relacionado el F'C, o sea, la resistencia del concreto, con el módulo de ruptura, ¿verdad? Módulo de ruptura. El módulo de ruptura viene siendo la resistencia que tiene la losa, resistencia a la tensión o a la flexión. El módulo de ruptura, acuérdense que hay módulo de ruptura 40, 45, 48, etcétera, ¿no? Y dependiendo lo que interese. Entonces, yo requiero conocer este valor, ¿sí? El modo de ruptura. Pero implícitamente el modo de ruptura lo tengo que obtener en base a ¿qué? Ayer lo mirábamos, ¿en base a qué?
¿Cómo obtenemos el F'(C)? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Se acuerdan? Ayer lo mencionamos. Por las proporciones de los materiales. Dosificación, ¿verdad? Dosificación de materiales. O sea, el proporcionamiento correspondiente. ¿Cuáles son los materiales que vamos a emplear? ¿Qué materiales? Agregados y asfalto. Agregados. Acuérdense que estamos hablando de un pavimento rígido. Agregado. Agregados y cemento y agua. Exactamente. Portland y agua. Agregados más cemento Portland más ¿quién? Agua. Exactamente. Aquí el elemento importantísimo es el agua. ¿Sí? Entonces aquí en el caso de una mezcla, aquí o sea, si yo junto todos estos elementos, van a dar resultado una mezcla de concreto, que para ello, para poder obtener esto, yo tengo que estudiar ¿quién? Por lo último tengo que estudiar los agregados, ¿verdad? Los agregados deben cumplir con ciertas características. El cemento también tiene que cumplir ciertas características. El agua también tiene que cumplir estas características, ciertas propiedades para poder ser utilizado en la mezcla que voy a realizar. Y a su vez, lógicamente, ya teniendo la mezcla del material, pues voy a tener la dosificación correspondiente. Obviamente bajo un cierto ajuste, unas correcciones por humedad, por absorción, etcétera, etcétera, voy a tener la dosificación que voy a transmitírselo ¿a quién? ¿A quién le voy a transmitir esa dosificación? ¿Quién me dice? ¿A quién se le voy a dar esos valores? Lo voy a tener. ¿A quién? ¿A quién le voy a entregar esta dosificación? Al asfalto. No estoy hablando otra vez, estoy hablando de cemento rígido. ¿Quién le entrega esta dosificación? Pues al que está en la dosificadora para hacer el concreto. Obviamente a quien va a elaborar la mezcla, ¿no? A quien va a elaborar la mezcla. Sí. Por ejemplo, en el caso de una obra, ¿a quién le digo qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, en el levantamiento de un muro? Al maestro. Al albañil. Obviamente al albañil, ¿no? Si hay un maestro por ahí que es el que anda dirigiendo a los albañiles, ¿sí? Pues a él le digo para que él a su vez se lo transmita a los demás, ¿sí? Entonces, ¿a quién le digo, por ejemplo, cómo debe ser el armado de una cimentación? Al que vaya a hacer el armado. Obviamente a quien vaya a ser el armado, ¿no? Tengo que decirle esas características, cómo lo debe hacer. Que lo mismo aquí, la dosificación, pues obviamente ya lo obtuve a partir de un estudio que realicé yo de los agregados, del cemento, del agua, etcétera, etcétera, si es posible, pues aditivos, para poder realizar la dosificación y que esta ya se ponga en operación. O sea, esta va a ser en operación. Debe estar en operación. En operación quiere decir que ya la tengo que realizar. Sí, tengo que efectuarla. Esa es la situación. Entonces, esto mismo, todo esto lo que estoy mencionando, ¿sí? Se hace para lo que viene siendo la mezcla asfáltica. La mezcla asfáltica, ¿a qué capa del pavimento flexible corresponde? A la última. ¿A la última o a la primera? A la superficial, a la primera. A la superficial. Pues viéndola. Bueno, depende como la hayas visto, ¿no? Sí, como yo estaba diciendo, pues es la primera. Pues, de arriba para abajo. De arriba para abajo, pues la. De arriba para abajo es la primera. Sí, pues pero yo estaba viendo al Así revés. es. Ah, ok. Está cabrón, porque Oye, No, pues, malo que hubiera pero dicho la del tenemos- medio, pues ahí ya no tenía ni cómo defenderme.
Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, lo que viene siendo, voy a considerar esto, ¿no? Tengo aquí esta capa, ¿no? Esta capa, obviamente, así, y yo tendría, no sé, yéndome para acá. Entonces aquí tengo yo la base, aquí tengo la subbase, y tengo yo lo que viene siendo la... Entonces, esto de la mezcla asfáltica es para esto. ¿Y por qué no por la base? Podría ser para la base. ¿Me pueden decir si puede ser o no? ¿Cómo? O sea, la mezcla asfáltica es para la carpeta, ¿no? Porque aquí voy a hacer, la mezcla asfáltica va a estar constituida por qué. Ujú. Ya le habíamos dicho, ¿no? Lo que viene su agregado Pero agregado sí pueden. Sí. más el cemento asfáltico, ¿verdad? Es esto. Y en la base, Ya es el material, la compactación. el material que yo traje de banco o que Sí. tengo en el sitio, etcétera, etcétera, que voy a colocar aquí, pero este material debe de satisfacer ciertos requisitos, ¿no? Ciertos requerimientos Sí, o ciertas eso. especificaciones, Ajá, el exacto. material correspondiente. Pero pudiera yo incorporarle cemento aquí, podría incorporarle asfalto. Asfalto. Sí. Ah, ya no sabría decirle. He mirado Sí, sí se en, puede. en algunos videos donde le agregan cemento no sé si a la base y ya después y hace una revoltura, pues se hace la compactación. Pero Cuando se agrega asfalto, ya asfalto ya no sabría decirle. estabilización. Ándele. Ahí se utiliza, se denomina como base negra. ¿Sí? Es decir, se le incrementa mucho lo que viene siendo el módulo, ¿no? Y acuérdense que en los diseños, los módulos de resiliencia influyen mucho en la cuestión de los espesores. Si los módulos de resiliencia son bajos, obviamente voy a tener que tener un espesor mucho mayor. Y al tener un espesor mucho mayor, pues obviamente va a ser más costoso, ¿sí? Entonces, este sería lo que podríamos utilizarlo como estabilización, pero generalmente cuando es base hidráulica es únicamente el material de banco con incorporación de agua para lograr que el material sea compactado, pues obviamente, o que cumpla con la especificación de compactación. Salvo un muestreo donde los materiales agregados cumplan con las especificaciones correspondientes, ¿no? La subbase, acuérdense, es un material de menor calidad que la base y se utiliza con el fin de ser una transición entre la base y lo que viene siendo la subrasante, ¿no? ¿Sí? Bien. Eso sería lo correspondiente. Entonces, en lo que corresponde a la mezcla asfáltica, pues nosotros únicamente vamos a estudiar estos dos elementos, el agregado y el cemento asfáltico, o más bien el asfalto. El asfalto. Entonces nosotros requerimos conocer, para poder mezclarlos, necesitamos conocer cuáles son las características que debe tener el agregado y qué características debe tener el asfalto. ¿Qué tipo de asfalto vamos a utilizar? ¿Cómo lo podemos clasificar? ¿Qué tipo de consideración debemos de hacer para emplearlo en el agregado? Aquí es muy importante considerar una cosa, ¿no? ¿Sí? A diferencia de el agua, el asfalto es un material que se considera como termoplástico. ¿Qué es un material termoplástico? ¿Quién me dice? ¿Qué es un material termoplástico? Apaga el micrófono, Beto. Repito, pregunto, ¿qué es un material termoplástico? Mañana es el evento, güey, sí es cierto.
Termoplástico. Se expande con el calor, Inge. Me van a presentar la Ok, iPhone 14. termo. Termo es temperatura, ¿no? Sí. Plástico. Plástico es la consistencia que tiene el material. ¿Es lo que están hablando? Hey, Alberto, apaga el micrófono. Eso, apaga el micrófono. Si van. Una disculpa, profe. Ok. Bueno, entonces le decía, el asfalto tiene esta característica que es termoplástico. ¿Qué quiere decir con termoplástico? Que es un material que varía su consistencia con la temperatura. ¿Sí? Entonces, si es una temperatura baja, el material se va a comportar como un sólido. Una temperatura alta, el material se va a comportar como un líquido. Pero ¿qué tanto se transforma a sólido y qué tal temperatura se va a hacer a líquido? Entonces aquí en la cuestión de la operatividad de las mezclas se utiliza mucho el calor, ¿sí? Es la fuente principal. Los materiales, los agregados tienen que calentarse, el cemento asfáltico tiene que calentarse a temperaturas adecuadas, convenientes, para poder lograr el objetivo de obtener una buena mezcla, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a iniciar, lógicamente, con el estudio inicial del asfalto. Vamos a empezar a ver qué es el asfalto, dónde se origina, cómo se origina, qué características tiene, qué propiedades químicas tiene, qué clasificación se le da, qué pruebas, qué ensayos se le efectúan al asfalto para poder utilizarlo dentro de la mezcla, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar en la siguiente sesión, porque usted ya me va a sacar para que se incorporen rápidamente y poder ya iniciar con la cuestión de la explicación de lo que viene siendo este elemento, que es el asfalto. Bien, entonces vamos a incorporar de nueva cuenta. Faltan 3. Vamos a... corregir o a justificar. Ok, profe, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar dentro de lo que viene siendo el curso, ¿sí? Antes de ello, antes de iniciar, voy a poner esto, ¿no? Que a lo mejor les puede interesar a ustedes. Aquí no pesa. Porque si no te van a meter un entrar claro. Ya está, son los claros de 5 metros por 1,3. Pones otra vez, les vuelvo a solicitar, hagan el micrófono cuando hagan sus comentarios de su trabajo, lo que estén realizando, ¿no? Bueno, miren, aquí está una foto de una superficie de rodamiento, ¿no? Esto es muy común, ¿verdad? Esto es lo que se denomina como bache. Un bache son oquedades de varios tamaños en la capa de rodamiento por desprendimiento o desintegración inicial. Desprendimiento inicial de los agregados que al paso de los vehículos van formando oquedades. Fíjense, inicialmente, pues empieza con esto, ¿no? Sí, con esto ligeramente, o puede ser una pequeña grieta que se va formando por un desprendimiento correspondiente o una desintegración de la superficie de rodamiento. Y esto va haciendo cada vez mayor
¿Por qué? Porque se va desprendiendo o se va separando lo que viene siendo el agregado con el material asfáltico. Y después esto se va formando mayor, hasta que pues se forma una parte mucho más grande, ¿no? De oquedad. Pues aquí los baches nos dicen que las causas probables es falta de resistencia de la carpeta. A esto de falta de resistencia de la carpeta se denomina estabilidad. Es una palabra que después vamos a analizar, ¿no? Dice escasez de contenido de asfalto, o sea, fue insuficiente el asfalto. Espesor deficiente, esto obviamente tiene mucho que ver con respecto al diseño. Otro elemento es el drenaje deficiente, desintegración localizada por tránsito y puntos débiles de la superficie. Esos serían lo que vienen siendo los baches. Otra de las fallas que podría considerarse el desprendimiento de agregados. Fíjense, aquí está. Es pequeñas depresiones en forma de cráter por separación de los agregados gruesos de la carpeta asfáltica, dando huecos en la superficie de rodamiento. Causas probables: falta de afinidad con el asfalto, escasez de asfalto y expansión del agregado grueso. Son causas posibles de esta falla, es desprendimiento de los agregados. Aquí, obviamente, no se necesita ser muy técnico, ¿no? Para ello, ustedes váyanse a una parte de una carretera que esté pavimentada o a una calle que esté pavimentada con concreto asfáltico y pues van a ver todo este tipo de fallas, ¿sí? Vean, por ejemplo, hay otras que son por ejemplo, esta desintegración. Este es un deterioro grave de la carpeta asfáltica. Esto se supone que ya la desintegración fue fatal. Los vehículos mejor prefieren irse por las terracerías que pasar por la carpeta, ¿no? ¿Por qué? Porque daña bastante al vehículo. Aquí, fin de la vida útil de la carpeta, es decir, ya llegó a la fatiga máxima. Acción de tránsito intenso y pesado. Recuérdense que los asesinos de los pavimentos vienen siendo los vehículos pesados. Por eso es que en el momento de diseñar tenemos que considerar bien los vehículos pesados que van a pasar por nuestra vía, nuestro camino. Contenido pobre de asfalto, igual sobrecalentamiento de la mezcla. Esto también vamos a verlo con más calma, ¿no? Después. Desprendimiento de sello, bueno, es una de las situaciones que son muy comunes que se presentan. Erosiones longitudinales, hay deformaciones. Vean roderas o canalizaciones, ondulaciones transversales. Vean la ondulación que se presenta, la protuberancia. Fíjense, todo esto que estoy mencionándoles, usted no requiere ir muy lejos. Ahí frente del Seguro Social, la superficie de rodamiento que se tiene por ahí, tiene todo este tipo de fallas. Ya, fíjense, todo esto es un desplazamiento, duras, dietas de reflexión, agrietamientos, grietas erráticas en zigzag, grietas finas, grietas piel de cocodrilo. Esto también le decía,
es prácticamente el fin de la vida del pavimento. La grieta con piel de cocodrilo o la superficie con piel de cocodrilo forma un patrón con grietas interconectadas, muy semejante a la piel de un cocodrilo, por eso la denomina piel de cocodrilo. Soporte inadecuado de la base, fíjense, esto ya es por efecto de las capas de apoyo, debilidad del pavimento, carpetas rígidas, fuerte sonido del tránsito, fatiga, envejecimiento, eso lo vamos a ver, escasez de espesor de la carpeta, evolución progresiva del agrietamiento tipo mapa. Aquí está esto, inicia y después ya empieza a hacerse con piel de cocodrilo. Llorado de asfalto es un incremento demasiado de asfalto, o sea, exceso de asfalto, excesiva compactación, temperaturas muy elevadas, afloramiento de humedad. Bien, son tipos de fallas muy comunes que pues se van a ir presentando si no realizamos adecuadamente el diseño de la mezcla. ¿Sí? Lógicamente aquí voy a ser enfático en una situación, ¿no? Ustedes, por ejemplo, diseñan adecuadamente una estructura, ¿verdad? Se lucen para diseñarla. Pero, ¿qué pasa cuando se la entregan a los albañiles? Vamos a decir, si no hay supervisión. Pues hacen lo que ellos quieren, Inge. ¿Y ahí qué pasa? Pues no se cumple el diseño. Exactamente, entonces no es la continuidad de lo que viene siendo el diseño, ¿no? O sea, nosotros diseñamos con todos los cánones, con todas las especificaciones, con todos nuestros conocimientos, inclusive nuestra habilidad, etcétera, para diseñar. Ya hacemos el diseño cumpliendo con los requisitos correspondientes, ahora lo vamos a ejecutar. Si nosotros no somos los encargados de ello, bueno, pues ponemos una serie de especificaciones que se lo vamos a entregar a las personas que van a realizarlo, ¿sí? Que van a estar en ejecución. Entonces, si no hay supervisión por parte nuestra, que somos los diseñadores, pues ahí está lo que ustedes mencionan. Pueden hacer lo que ellos quieran y, pues lógicamente, puede suceder lo que no queremos que suceda, que pueda haber una falla, ¿no? Entonces, es lo mismo aquí que vamos a realizar. Si nosotros diseñamos adecuadamente esto, diseñamos la mezcla, se lo vamos a entregar a los dosificadores. Entonces, la dosificadora tiene que seguir con las recomendaciones que nosotros hacemos para poder, pues hacer, si en dado caso que llegue a fallar, pues hacer los ajustes correspondientes, ¿no? Entonces debe haber una concatenación entre diseñador y realizador. Bien, entonces, esto es lo que les quería compartir en este caso. Vamos viendo ahora, vamos con nuestro curso. Y un poquito porque tarda para incorporarse. No sé si tengan algún comentario hasta el momento. No hay comentarios, dudas que se les haya presentado al momento. No, profe, todo bien. Y bien, entonces continuamos con, ya que se empieza a abrir, ¿qué? Ahora sí, voy a pasarles a ver si estoy en lo correcto. Vamos poniendo este.
En este video vamos a hablar del asfalto como uno de los materiales que se utiliza en la construcción de pavimentos, específicamente en pavimentos flexibles. ¿Se escucha Entonces, bien? vamos a iniciar nuestra clase Sí, profe, sí se escucha. del asfalto. Entonces, el asfalto es uno de los productos de la destilación del petróleo crudo, es semisólido a temperatura ambiente, tiene una baja proporción de productos volátiles y también posee propiedades aglomerantes. Entonces, vamos a detenernos un poco en esta definición. En primera instancia, el asfalto es el último producto en el proceso de la destilación fragmentada del crudo, del petróleo crudo. El proceso de destilación, como sabemos, es un proceso en el cual se separan diversas sustancias que tienen diferentes puntos de ebullición. Entonces, sometiendo al petróleo crudo a diferentes temperaturas, va saliendo cada uno de los procesos, cada uno de los compuestos del petróleo. El más volátil de todos es el gas combustible, es el que sale para una temperatura menor. Este gas combustible es el que conocemos que se utiliza para vehículos, por ejemplo, como combustible, valga la redundancia. Es un compuesto que debe, como lo conocemos, inyectarse a presión debido a su alta volatilidad. En ese mismo sentido le sigue la gasolina, el nafta, el queroseno, el diésel, el aceite y los aceites lubricantes. En la medida en que se requiere una mayor temperatura de ebullición, notamos que el compuesto es menos volátil y también aumenta su viscosidad. Siendo el último en esta tabla el bitumen, que es donde se encuentra el asfalto. Entonces, el asfalto tiene una propiedad muy interesante que nos sirve para nuestros propósitos, y es que en primera instancia es un material que es líquido cuando se somete a una alta temperatura. Es decir, en una temperatura alta, si nosotros calentamos el asfalto, él se encontrará en un estado líquido. Ese estado líquido permite que mezclemos el asfalto con agregados pétreos y obtengamos mezclas asfálticas que también se conocen como concreto asfáltico con un gran desempeño. Entonces, esta propiedad es muy interesante porque el estado líquido nos permite mezclar el asfalto con agregados pétreos y con otros compuestos para hacer mezclas de alto desempeño. Y este material también tiene la característica de que a temperatura ambiente es semisólido, es decir, luego de que se hace la mezcla a una alta temperatura, yo consigo, cuando el material está a temperatura ambiente, que tenga una característica semisólida que le permite tener un adecuado desempeño como material de construcción. Entonces, esa característica que tiene el asfalto de cambiar de estado de manera tan conveniente es lo que hace que principalmente sea un material muy utilizado en vías. Tiene otra característica, es muy poco volátil, eso hace que mejore su trabajabilidad, su eficiencia en el uso, y además de eso tiene propiedades aglomerantes, que es la propiedad que más nosotros demandamos del asfalto. Esa propiedad aglomerante es la que hace que al mezclarlo con agregados pétreos nosotros obtengamos una mezcla asfáltica compacta y unificada. Entonces, el asfalto es el material por excelencia que se utiliza en pavimentos flexibles, pero debe mezclarse con agregados pétreos para conseguir la mezcla asfáltica, que es primordialmente lo que constituye la capa de rodadura y la capa de asfalto de pavimento. En Colombia, Invías, para propósitos carreteros,
divide los asfaltos en 3 tipos de acuerdo con su penetración. Son 3 los grados de penetración y los tipos de asfalto que se utilizan. Están los 40-50, los 60-70 y los 80-100. ¿Qué es la penetración? La penetración es un ensayo que está regido por la norma INVIAS 706 del 2013, que consiste en que a través de una aguja que tiene una carga normalizada de 100 gramos, esta aguja va a penetrar una pequeña muestra de asfalto. Esa muestra de asfalto debe estar a una temperatura de 25 grados centígrados. El equipo con el que se ejecuta el ensayo tiene un baño líquido que permite mantener la temperatura constante en el material asfáltico. Luego esa aguja aplica una carga de 100 gramos en el asfalto y se mide durante 5 segundos cuál es la distancia que penetra la aguja en el asfalto. Cabe destacar que entre mayor sea la penetración del asfalto, quiere decir que su consistencia es menor, es decir, entre menos penetre la aguja del asfalto, quiere decir que el asfalto tiene mayor consistencia. Y esa consistencia es una medida indirecta de la rigidez del asfalto. La penetración se mide en décimas de milímetro, es decir, una penetración de 40 quiere decir que la aguja ha penetrado 40 décimas de milímetro, es decir, 4 milímetros, durante 5 segundos. Entonces, esta es la forma como, este es el ensayo que mide directamente la rigidez del asfalto y permite hacer la clasificación que utiliza INVIAS en Colombia para caracterizar los asfaltos. Entonces, un asfalto 40-50 es aquel que tiene una penetración entre 40 y 50. Un asfalto 60-70 es aquel que tiene una penetración entre 60 y 70, y un asfalto 80-100 es aquel que tiene una penetración entre 80 y 100 décimas de milímetro. De esto podemos concluir inicialmente que el asfalto que tiene mayor rigidez o mayor consistencia o del cual se espera un mejor rendimiento es el 40-50, porque tiene una penetración menor, o sea, es un asfalto más consistente. Esta es la primera prueba, el primer ensayo al cual debe someterse el material que utilicemos para conformar la mezcla asfáltica, con el fin de determinar inicialmente cuál es el grado de penetración, el tipo de asfalto que presentamos y de cierta manera su consistencia. Entonces, vamos a seguir repasando de ahora en adelante todos los ensayos y todas las características que debe cumplir un asfalto para que se considere satisfactorio para la construcción de vías. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el punto de ablandamiento. El punto de ablandamiento teóricamente es la temperatura a la cual el cemento asfáltico pasa de un estado sólido a un estado en el cual fluye como un líquido. ¿Sí? Este punto de ablandamiento es un indicador empírico de la máxima temperatura de operación. Es decir, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que un asfalto tiene un punto de ablandamiento de 40 grados centígrados, ¿qué quiere decir eso? Que a 40 grados centígrados ese material va a pasar de un estado sólido a un estado líquido. Y eso nos indica claramente que ese material que acabo de mencionar, por ejemplo, no podría utilizarse en la ciudad de Cartagena, debido a que aquí nosotros durante ciertos momentos podemos contar con temperaturas de hasta 40 grados centígrados, y eso implicaría que en ciertos momentos del día el asfalto puede pasar a un estado casi líquido, y eso se va a reflejar en serios problemas de deformación y de estructuración de la mezcla. Entonces, este punto de ablandamiento indica cuál es la máxima temperatura de operación. Lo razonable es que esté por encima de la temperatura máxima del sitio donde se instala el pavimento con un adecuado margen. ¿Cómo se mide el punto de ablandamiento? El punto de ablandamiento se mide mediante un ensayo que está
normalizado en la norma INVIA 712 del 2013, mediante un método que se conoce como el método de anillo y bola. Este método consiste en que se coloca en un anillo, se confina dentro de un anillo un disco de asfalto en estado sólido. ¿Sí? En ese anillo, así como lo vemos en pantalla, se coloca un disco de asfalto sólido. A continuación, se coloca encima del disco de asfalto una bola de acero. Y a continuación, se calienta a una velocidad constante el sistema. Todo este sistema va a estar dentro de un baño líquido que se encarga de dar una temperatura constante. Ese baño líquido se va calentando a una temperatura que va aumentando con una velocidad constante, se va calentando cada vez más, y en la medida en que se calienta, ese material que antes era sólido empieza a pasar a un estado líquido, a un estado en el cual la mezcla o el líquido empieza a fluir. Entonces, llega un momento en el cual la temperatura es tal que ese disco de asfalto pasa a un estado líquido y permite entonces que la bola de acero penetre a través de él y baje, así como lo vemos en pantalla, a través del asfalto, se elonga un poco y cae hasta cierta distancia. El punto de ablandamiento se considera cuando la caída de la bola desde la parte superior llega a ser igual a 1 pulgada. En ese momento consideramos que el asfalto ha llegado a su punto de ablandamiento y esa temperatura se